Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Metodología de la Investigación. Hoy vamos a comenzar con el trabajo práctico número uno. En primer lugar, deberíamos estudiar lo que es un dato, ¿no? Para poder analizar en metodología de investigación lo que es un dato, sea un dato común o un dato estadístico. Bien, un dato es una articulación de tres elementos: una unidad de análisis, un atributo y un valor o categoría de ese atributo. Ahora con los ejemplos va a quedar más claro. La población de estudio es el conjunto de unidades de análisis que comparten un determinado atributo. Es decir, la unidad de análisis es la parte más pequeña e indivisible de una población de estudio. Hasta acá parece chino básico, pero con el ejemplo va a quedar bien claro. A ver, por ejemplo, una población de estudio. Escuelas de nivel primario de gestión privada de Mar del Plata del año 2021. Esa es una población de estudio. Bien. ¿Cuál es este conjunto de unidades de análisis? Bueno, cada una de las escuelas de nivel primario de gestión privada de Mar del Plata del año 2021. Bien. Cada una de esas escuelas es la unidad de análisis. ¿Sí? Y la población debe estar delimitada conceptual, temporal y espacialmente, porque no es lo mismo decir escuelas que escuelas de nivel primario de gestión privada de Mar del Plata del año 2021. Si decimos escuela, puede ser de cualquier espacio, de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Argentina, de Suecia, de todo el mundo. Entonces, para una investigación, la población de estudio tiene que estar bien delimitada. Tenemos que saber qué es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Qué población queremos estudiar? Es lo primero que hay que hacer. ¿Qué población? Y esa población tiene que estar delimitada conceptual, temporal y espacialmente. Fíjense en el ejemplo. Delimitación conceptual. Escuelas de nivel primario de gestión privada. Esa es la delimitación conceptual. No cualquier escuela, sino que tiene que ser de nivel primario y de gestión privada. ¿Eh? Y después la delimitación temporal, que es en el año 2021, y espacial, que es en la ciudad de Mar del Plata. Ni siquiera General Pueyrredón, la ciudad de Mar del Plata. Batá no cuenta. Esta es la población de estudio. Y dijimos que la unidad de análisis es la parte más pequeña e indivisible de la población de estudio. Entonces, la unidad de análisis es cada una de esas escuelas de nivel primario de gestión privada de Mar del Plata del año 2021. Dijimos que un dato, además de las unidades de análisis o de la población de estudios, es un dato estadístico, o sea que caracteriza a la población de estudio en conjunto, tiene que tener un atributo, que el atributo lo llamamos variable. ¿Por qué lo llamamos variable? Porque varía. Bien. Eh, Pongamos un ejemplo. Sigamos con las escuelas de nivel primario de gestión privada de Mar del Plata del año 2021. Una variable podría ser el valor de la cuota mensual. El valor de la cuota mensual de las escuelas de nivel primario de gestión privada de Mar del Plata del año 2021. Es un atributo, es una variable. ¿Por qué? Porque varía. No todas las escuelas cobran la misma cuota. ¿Sí? No es lo mismo ir, no sé, al FASTA o al Let's School que ir al Colegio Los Pinares, para dar un ejemplo. No es el mismo el valor de la cuota. Entonces varía, tenemos una variable. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, Don Bosco, el colegio Don Bosco puede tener un valor de la cuota de 7.000 pesos y el FASTA, por tirar un número, 20.000 pesos mensual.
Bien, tenemos ahí una variable. Las variables se clasifican, en primer lugar, en cualitativa y en segundo lugar, y en cuantitativa. Las variables cualitativas son las que no se pueden expresar en valores numéricos. Por ejemplo, el sexo. Varón, mujer, otro. Si no tiene valores numéricos. Sexo, deporte que practica, escuela a la que asiste. ¿Tiene trabajo? Sí, no. ¿Sí? Y por otro lado, las variables cuantitativas son las que sí se pueden expresar, las que se expresan en valores numéricos. Por ejemplo, la edad. Bien. Por otro lado, estas variables cuantitativas se dividen en cuantitativas discretas y continuas. Las variables cuantitativas discretas son las que no pueden adoptar valores decimales. Por ejemplo, la edad. Perdón, la edad sí puede adoptar valores decimales porque si bien decimos el año, podés decir y cuántos meses. Bien. Pero, por ejemplo, cantidad de hijos. No puedes tener un hijo y medio. Es discreto. Tenés uno, dos, tres, cero, cuatro, pero no tenés tres hijos y un cuarto. No existe. Sí, es cuantitativa discreta. Por el contrario, las variables cuantitativas continuas son las que sí pueden adoptar valores intermedios. Por ejemplo, salario. Puedes ganar 3.485 pesos con 63 centavos al día. Ponele. ¿Sí? El salario es un ejemplo típico. O continuo, o la edad. Si bien normalmente decimos nuestra edad en año, podemos decir en años, en meses, en días, en horas, ¿sí? Y por otro lado, las variables cuantitativas se dividen en variables cuantitativas de intervalo o de razón. Las variables cuantitativas de intervalo no son muy comunes, ¿sí? Son aquellas en las que el cero puede expresar magnitudes, ¿sí? No es lo más común, porque solamente hay un ejemplo clásico, que es la temperatura, ¿sí? Es cuando puede adoptar un cero, una magnitud, o sea que el cero vale algo. Por ejemplo, el cero en la variable cuantitativa temperatura significa que hacen 0 grados, no significa ausencia de temperatura. En cambio, en las variables cuantitativas de razón, el cero implica un cero absoluto, o sea que no hay nada. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tenés? Cero. Significa que no tenés ninguno. O sea, no expresa una magnitud. El cero significa nada. ¿Cuánta plata ganas al mes? Cero. Es nada. En cambio, en la temperatura, cero es 0 grados. Es una temperatura, no es ausencia de temperatura. Otro ejemplo es en las notas, las calificaciones. Si te sacaste un cero, no significa ausencia de calificación. El cero es una calificación. Bien. Bueno, una variable tiene distintas categorías o valores. ¿Sí? Cuando muchas veces en la investigación, lo que debe hacerse es buscar datos, ¿no?
datos de la población de estudio que te interesa estudiar. Pongámosle que nos interesa estudiar los estudiantes de la materia metodología de la investigación de fines de Mar del Plata de la Comisión 376 del año 2021, el segundo cuatrimestre del año 2021. Tenemos la población de estudio, que los estudiantes de la materia metodología de la investigación de la Comisión de Fines del año 2021 de Mar del Plata, ¿sí? Delimitada conceptual, espacial y temporalmente. Queremos estudiar esa población, entonces tenemos que agregar una variable para ver cómo varían las distintas unidades de análisis. Entonces, pongámosle que quiero saber la edad, ¿no? Una variable cuantitativa continua. El investigador tiene que armar las distintas categorías o valores que puede adoptar esa variable en las distintas unidades de análisis. Entonces, podés ir, no sé, ir a la escuela donde están los chicos de la comisión y vas con un cuadro y seleccionas las distintas categorías o valores. ¿Sí? Bueno, esas categorías o valores tienen que ser exhaustivas, es decir, tienen que abarcar todas las posibilidades. Exclusión recíproca, o sea, tienen que excluirse mutuamente. Por ejemplo, no puedes tener 20 y 19 años a la vez. No puedes ser hincha de Boca y de River a la vez. Y tiene que ser coherente. A ver, si yo quiero investigar la edad, las categorías de la variable no pueden ser equipos de fútbol, no pueden ser las categorías Boca, River, Racing, o sea, coherente a eso, ¿sí? Por ejemplo, bueno, vas con un cuadro, ¿no? Y podés poner de cero la variable edad para la población de estudio, que son los alumnos de la materia metodología de la investigación, del programa Fines, de la ciudad de Mar del Plata del año 2021, ¿no? Entonces te armas un cuadro para ver en qué categoría va los distintos estudiantes. Entonces, en un cuadro pones de 0 a 20 años, porque es imposible que alguien tenga 0, pero no se pueden, es imposible en realidad que alguien tenga menos de 18, pero no se puede dejar de incluir todos los valores posibles de una variable. Entonces, de 0 a 20 años, de 20 a 50 años, podés poner de 50 a 70 años y 70 años o más, ¿no? Entonces, con ese o más estás incluyendo a todas las categorías o valores posibles. Bueno, en las actividades lo que tienen que hacer es primero armarse una red conceptual y después inventar datos, ¿sí? Respetando esta estructura tripartita del dato, que es esta, una unidad de análisis, un atributo y un valor o categoría, e identificarlo, ¿no? Como decíamos, como hicimos acá. Escuela de nivel primario de gestión privada de Mar del Plata del año 2021, esa es la población de estudio. Después le pueden seleccionar, no sé, le seleccionamos una variable que habíamos dicho cuota mensual, puede ser cantidad de alumnos también. Cantidad de alumnos de cada escuela de nivel primario de gestión privada de Mar del Plata del año 2021, ¿no? Entonces, tenemos ya la variable, que sería cuantitativa, discreta. Bueno, podés tener 2,3 alumnos, 30,5 alumnos.
400,8 alumnos. Tenés siempre números enteros, no podés partir a un alumno a la mitad, ¿sí? Entonces es discreta y es de intervalo, de razón, perdón, porque el cero sería un cero absoluto. Si vos tenés cero alumnos, es que no tenés alumnos. Y seleccionás distintas categorías, valores. Valores es cuando es variable cuantitativa, categorías cuando es variable cualitativa. Eh, Podés seleccionar distintos valores, ¿no? No sé, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 500, 500 o más. ¿Sí? Por ejemplo, cantidad de alumnos, como habíamos dicho, valor de mensual de la cuota, cantidad de docentes, cantidad de aulas, la orientación, sería una variable cualitativa. Bien. Las variables cualitativas, me olvidé decir, se dividen en ordinal y nominal. Nominal es que no hay jerarquías en las distintas categorías. Por ejemplo, sexo, varón, mujer, otro. Estado civil, casado, soltero. Nacionalidad, argentino, boliviano, paraguayo, brasilero, alemán, italiano. No hay jerarquías. En cambio, las variables cualitativas ordinales sí hay una jerarquía. Por ejemplo, nivel de estudios alcanzados. Hay una jerarquía. Jardín, primario, secundario, universitario, posgrado. ¿Sí? Esa es la diferencia. Las variables cualitativas ordinales implican una jerarquización. Eh, Otra variable cualitativa ordinal. Puesto en el trabajo, no sé, peón encargado, que implique jerarquía, ¿sí? O las nuevas calificaciones en el secundario por la pandemia, que es TED, TEP o TEA. Hay jerarquía, ¿bien? Bueno, tienen que inventar datos, ¿sí? Y desagregarlo. Desagregar en la población de estudio, desagregar cuál es la variable, de qué tipo y qué valor o categorías le pueden inventar. Los valores o categorías la pueden inventar ustedes, ¿sí? Y después con una noticia, buscan una noticia cualquiera de un diario digital, y buscan algún dato. Sí, acuérdense, lo importante es que esté bien delimitada. Bien delimitado todo, el dato con su unidad de análisis o población de estudio, con su variable y valor o categoría, y delimitar la población de estudio, conceptual, temporal y espacialmente. No se olviden, la triple delimitación de la población de estudio.